Así que vamos a dar comienzo a esta presentación de novedades en la que vamos a hablar sobre la última actualización que ha realizado Skylab, que es solo sobre el cálculo de IRPF. ¿Vale? El cálculo de IRPF del 2015, que lo teníamos pendiente, pues se actualiza con esta versión. Y vamos a hacer, antes de nada, vamos, digamos, a hacer el guión de lo que va a ser esta presentación. ¿Vale? Normalmente solemos hacer un resumen y poneros un guioncito al principio, pero esta vez, como ya tenemos actualización, pues nos vamos a las novedades de la actualización, que son nuestro mejor guión para esto. Entonces, vamos a acceder aquí desde el botón de novedades y vemos las novedades de esta versión, ¿vale? La 8305. Bien, como veis, de legislación solo hace referencia al algoritmo de cálculo, que es en lo que se basa el cálculo de retenciones de la EAT. Está publicado en su página y nosotros ya lo hemos adaptado. Bien, ¿qué nos deparan el cálculo de retenciones del 2015 con respecto al del 2014? Pues bastantes cambios, ¿vale? Cambios que vosotros realmente no vais a notar muchos de ellos, porque son cambios a nivel de cálculo, a nivel interno. No es que vosotros tengáis que hacer nada distinto a lo que hicisteis el año pasado, para nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que el cálculo ha cambiado y bastante. Bien, vamos a ver entonces las principales novedades, que son las que os exponen aquí en este documento. Empezamos, por ejemplo, por la modificación de la escala de retención. La escala de retención que en la anterior actualización en la que se mandaron las bases de cotización y todo, digamos, inicializado el ejercicio 2015, no iba todavía, ¿vale? Se actualiza con esta versión. Y sí ha cambiado y bastante. Ya lo veremos después en un documento donde tenemos, digamos, un comparativo, lo vemos ya mucho más gráficamente. Ha cambiado también una deducción de las que ya había y sigue manteniéndose, perdón, que es la de movilidad geográfica, ¿vale? Esta deducción sigue existiendo, pero ha cambiado el importe y se ha hecho como una especie de periodo transitorio para las que ya se generaron en el 2014. Luego lo vemos también, ¿vale? Ha cambiado el cálculo de la reducción de rendimientos de trabajo y bastante también. Se incorpora una nueva deducción, gastos de carácter general, que le han llamado, de 2.000 euros para todo el mundo. Es de carácter genérico, no depende de nada. Se elimina el cálculo del tipo previo de retención. Esto sí es un cálculo interno que vosotros muy raramente veíais, pero que afectaba a cómo se calculaba el tipo de retención. Se elimina la deducción de 400 euros o su parte proporcional. Y se elimina, esta también que me la he saltado, la deducción por ampliación de la vida laboral. Esta es una deducción que se aplicaba a los mayores de 65 años que seguían trabajando en la empresa. También se ha eliminado. Bien, en general, estas son las más importantes. Luego ya las desgranaremos y veremos una por una. También en este documento de novedades os hemos hecho un recordatorio, ¿vale? Que es el recordatorio de algo que ya se había hablado en la presentación de novedades de cuando pusimos el sistema de liquidación directa, el de Creta. Y es lo siguiente. Es decir, cuando se empiece a aplicar Creta, hay un cambio en el criterio para computar los días a efectos de cotización. Cuando un trabajador de 30, o sea, mensual, no está de alta todos los días de un mes que tiene más de 30. ¿Vale? Entonces, ahí siempre se hace un ajuste, sobre todo, por ejemplo, cuando tiene días trabajados y días en IT, se hacía un ajuste a efectos de cotización. ¿Cuántos días computamos para una cosa, cuántos para la otra? Bueno, pues ese criterio para mandar para Creta va a cambiar. Entonces, lo que os decíamos era que os aconsejábamos que en el mes de enero vinierais a esta opción donde os voy a llevar ahora, aquí en Maestros, Datos Identificativos, Creta, ¿vale? Y marcaréis esta casilla, aplicar cálculo de ajuste a 30 días. Y además pusierais la fecha de aplicación enero de 2015. ¿Para qué? Pues para que las nóminas, aunque todavía no vayáis a enviar por Creta, se vayan calculando bajo ese mismo criterio, ¿vale? Para que no haya saltos. Por ejemplo, si empezáis a enviar por Creta pues en mayo, en junio,
Y a partir de ahí ya no nos va a quedar más remedio que aplicar este criterio de cálculo. Entonces, se podría dar el caso de que tuvierais, a la hora de hacer atrasos, unas nóminas calculadas de una manera y otras de otra, ¿vale? Con esto ya llevamos el mismo criterio en todo el ejercicio en el que presumiblemente acabaremos enviando ya por Creta. De todas maneras, es algo que notaréis a efectos de base de cotización, ¿vale? La nómina la va a seguir haciendo igual. Es decir, si tú le dices al programa que calcule la nómina hasta día 30, la va a calcular hasta día 30. Si le dices que hasta fin de mes, hasta fin de mes. La diferencia es en cómo se computan los días a efectos de la base de cotización, ¿vale? Que es lo que realmente afecta a Creta, los tramos, nada más. Vale. También aprovecho para recordaros que el día 7 se puso otra actualización. En esa actualización lo más importante que se mandaba eran las bases, como ya os dije, las bases y tipos de cotización. Se inicializaba el ejercicio 2015. De momento esas bases son las previstas en función del salario mínimo y en función de la ley de presupuestos. Todavía estamos a expensas de que se publique la orden de cotización para saber las definitivas. O sea, probablemente pueda haber ligeros cambios, normalmente por redondeos, ¿no? Y también se enviaba ya el módulo para el 190 con una pequeña variación conforme a lo del año pasado, y es con la clave E, la clave de administradores y consejeros, ¿vale? Esta clave sigue existiendo, evidentemente, pero se ha desglosado en dos subclaves. Una que acepta gastos de seguridad social y otra que no. Esto es una modificación con respecto a lo de otros años, porque la clave E nunca aceptaba gastos de seguridad social, ¿vale? Bien, ¿cómo afecta esto al cálculo que tenéis en el programa? Bueno, pues si vosotros ya tenéis un trabajador creado en la empresa, ¿vale? Os voy a enseñar ahora cómo se configura un trabajador para que la aplicación entienda que es un consejero. Sería aquí en Fiscales. Tendréis que tenerlo marcado con esta clave, consejeros y administradores, ¿vale? Si tenéis ese trabajador creado así y es un trabajador que pertenece a una cuenta de asimilados, el programa automáticamente le asigna la subclave 1, la que tiene gastos, ¿vale? Si por contrario este trabajador pertenece a un código de cuenta de autónomos, en ese caso le asigna la subclave 2, es decir, sigue manteniéndolo como clave E, pero con la subclave 2, es decir, la que no lleva gastos de seguridad social. Si lo que hacéis es crear al consejero en otros perceptores de IRPF, ¿vale? Ahí ya por defecto se asigna siempre la clave E2, ¿vale? Esto es algo que podéis ver en las novedades de esta actualización. Si tenéis alguna duda, pues ahí os lo explica con todo detalle. Vale, muy bien. Pues hecho este breve inciso, nos vamos a lo que nos ocupa hoy, que son las retenciones. Vale, entonces vamos a empezar por un documentito que hemos hecho en el que, digamos, hacemos un comparativo, ¿vale? Y antes de nada, lo que hacemos es, digamos, centrar el marco en el que nos movemos. Es decir, el cálculo de retenciones se basa siempre en una cuota, ¿vale? Hay que hallar la cuota de retención del trabajador, que además será su cuota de impuestos, es decir, es lo que pagará Hacienda, ¿vale? A efectos nuestros en la nómina, esa cuota se tiene que transformar en un porcentaje. Es decir, sabemos lo que tenemos que pagar al año, pero no le podemos quitar al trabajador de una nómina todo lo que paga al año. Lo distribuiremos entre todas las nóminas que tiene para cobrar en ese año a base de hallar un porcentaje. Bien, entonces vamos a centrar primero el cálculo de cuota, ¿vale? El cálculo de la cuota no ha cambiado en absoluto. Al margen de que haya cambiado la escala y los límites y todo lo demás, el procedimiento para calcular la cuota es el mismo desde hace ya varios años. Y se basa en lo siguiente, es decir, partimos de las retribuciones totales del trabajador, de lo que va a cobrar, de lo que estimamos que va a cobrar a lo largo del año, y a esas retribuciones totales le vamos restando una serie de deducciones y reducciones que están estipuladas por ley. Con esa resta, lo que obtenemos es la base de retención. En este caso le llamamos base cuota 1, porque realmente la cuota se halla en dos partes, ¿vale? Esta sería nuestra primera base. Con esta base vamos a la escala de retención y hallamos una cuota que la vamos a denominar cuota 1.
Bien, la siguiente cuota la hallamos del mínimo personal y familiar. El mínimo personal y familiar son una serie de deducciones, que ahora además las vamos a ver. ¿Vale? Acumulamos todas las deducciones a las que tenga derecho por este concepto el trabajador y eso conforma nuestra base para la cuota 2. Hacemos lo mismo, la llevamos a la escala y obtenemos la cuota 2. La cuota final del trabajador, es decir, lo que realmente va a pagar Hacienda, será la cuota 1 menos la cuota 2. Y eso nos da el importe a retenerle al trabajador. Esto realmente, o sea, esta cuota 2 son deducciones, por eso las restamos. Hace años, antes de que se estableciera este sistema, lo que se hacía era deducir directamente esas minoraciones sobre las retribuciones anuales. Ahora se hace así, ¿vale? Es otra manera de calcularlo. Bien, entonces, sabiendo ya cómo se halla la cuota, sabiendo que eso no ha cambiado, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es lo que sí ha cambiado. A partir de aquí vamos a ver todas las magnitudes del cálculo de retenciones que sí que han sufrido variaciones, ¿vale? Y empezamos por la primera, que es la que nos determina si tenemos o no tenemos que calcular retención, que es el límite, ¿vale? Hay unos límites de retribuciones anuales por debajo de los cuales Hacienda no le va a pedir retención a un trabajador porque es que no va a pagar impuesto, ¿vale? Está exento de retención porque está exento también de tributación. Bien, estos límites van siempre en función de la situación familiar, ¿no? Y dependen también de los hijos que tenga a su cargo el contribuyente. Como veis, han cambiado todos. Es decir, todos los límites de exención de retención han subido. Esto ya nos da una pista de que las retenciones este año bajan. En general, han bajado, ¿vale? Hay casos, ya veremos alguno, particulares en los que no ha bajado, no solo no ha bajado, sino que ha subido. Pero en general, todas las retenciones eran más bajas que las del año pasado, ¿vale? Veis que a continuación está puesto las distintas situaciones familiares, no ha cambiado, no hay ninguna modificación en este tema. A veces cambiaban, pues, por ejemplo, las rentas anuales para la situación familiar 2, para el cónyuge. Este año no, se mantiene todo igual, aparte de los propios límites, ¿vale? Bien, en segundo lugar, vamos a ver esas deducciones de las que hablábamos antes en el gráfico de arriba, que son las que se restan de las retribuciones anuales. Vale, la primera es una reducción que nosotros podemos calcular en el programa, que es la reducción de irregularidad, ¿vale? Esta es la que tienen aquellos rendimientos de trabajo que son irregulares o que se generan en más de 2 años, ¿vale? Tributan normal y corriente por todo su importe, pero tienen una reducción que se deduce de la base, ¿no? Y que es la que ha cambiado. El año pasado era un 40, este año es un 30, ¿vale? Este cálculo en el programa, si lo habéis hecho alguna vez, pues ya lo sabéis, pero pues si no lo habéis hecho nunca, se haría con un concepto que tenemos que configurar con el tipo de irregular, es decir, lo configuramos así a nivel de concepto, metiéndolo por dato variable de nómina. En cuanto vosotros grabáis este concepto, la aplicación os genera una ventanita en la que pone cuál es el importe de la reducción, ¿vale? Os digo desde ya que esto de momento no está cambiado en esta actualización, ¿vale? Ese cálculo, si lo hacéis ahora, la reducción que os propone el programa seguirá siendo del 40% sobre el importe del concepto, ¿vale? De momento lo estamos todavía tratando, irá en una próxima actualización. Es un cálculo complicado que además radica por muchos sitios. Y entonces, de momento, no ha ido con esta, ¿vale? Sí que os es bastante sencillo a vosotros, en esa ventana que os digo que se abre con la reducción, cambiar el importe, ¿vale? Y ese importe se queda guardado y la aplicación lo trata como si lo hubiera calculado ella, ¿vale? Pero, de momento, que sepáis que si os toca hacer algún concepto de estos, habrá que modificarlo. Bien, la siguiente deducción, las deducciones del artículo 18.3 y de las disposiciones transitorias 11ª y 12ª de la ley del impuesto, ¿vale? Estas deducciones son unas deducciones raras porque no es algo que se pague habitualmente, ¿vale? Hacen referencia a, por ejemplo, a lo que serían
los premios de jubilación de los convenios cuando se abonan digamos, a importe determinado, importe fijo, que eran unos conceptos, además, que hace muchos años se obligaban a externalizar y que tienen una manera de tributar, digamos, particular, y además van por la legislación del ejercicio en el que se, digamos, empezaron a devengar. Os digo una cosa, yo no la he visto nunca aplicada en el programa, ¿vale? Bien, los gastos deducibles, estos sí, son nuestros amigos de siempre, que son la Seguridad Social, mutualidades de funcionarios, colegios de huérfanos y derechos pasivos. Para nosotros, sobre todo, la Seguridad Social, que es un gasto que ya calcula el propio programa, uniendo las cuotas de los trabajadores. Y luego ya, digamos, la principal novedad en este bloque de deducciones que se ha incorporado este año. Y es un bloque que se denomina gastos deducibles distintos a los anteriores. En el algoritmo se llama simplemente otros gastos, ¿vale? Y que se compone de 3 deducciones. Una de ellas, la primera, que es gastos de carácter general, no existía. Se ha creado nueva este año. Y es, como su propio nombre indica, de carácter general, para todo el mundo. No depende de lo que cobren, ni de la situación familiar, ni de nada. Esa se aplica de manera genérica a todo el mundo. Además de eso, se incrementa con la deducción de movilidad geográfica. Y esta sí, si os acordáis de antes de las novedades, esta os dije que había cambiado y ha cambiado. Es decir, esta deducción es la que se aplica a un trabajador desempleado cuando acepta un puesto de trabajo que le supone cambiar de residencia a otro municipio, ¿vale? Durante 2 años tiene derecho a una deducción. Esa deducción, a partir de enero del 2015, es de 2.000 euros. Fija. No hay tampoco ninguna variación, dependiendo de lo que cobre ni nada, ¿vale? Esta deducción, que ya existía el año anterior, tenía otro importe distinto, que ahora lo veremos un poquito más abajo, ¿vale? Y se sigue manteniendo. Es decir, para un trabajador que en el 2014 tuviera esta situación y ya cobrara esta deducción, se va a mantener de forma provisional el mismo importe que ya venía cobrando. Pero si otro trabajador tiene esta deducción a partir de enero del 2015, entonces ya le toca esta, ¿vale? De hecho, la del 2014, porque es una deducción que se aplica el año del traslado y al año siguiente, con lo cual la del 2014 será el año pasado y se acabó. Por lo tanto, ya se extingue y queda ya solo esta, ¿vale? Y luego el incremento para trabajadores activos con discapacidad, que es una deducción que ya existía. Ha cambiado los importes han subido, pero la deducción simplemente se ha movido de sitio. Es decir, antes estaba en un bloque, ahora está en el otro, ¿vale? Bien, la siguiente, que sería la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. Esta es una deducción que ya existía, como podéis ver, sí está reflejada en el 2014, aquí a la izquierda, y se sigue manteniendo, pero ha variado y bastante. ¿Vale? Los importes se calculan en función del rendimiento neto. El rendimiento neto, Hacienda le llama rendimiento neto a coger las retribuciones anuales, restarle la seguridad social y las reducciones de irregularidad, ¿vale? Lo que se obtiene de ahí es lo que se denomina rendimiento neto. Sobre ese importe, pues dependiendo de lo que nos dé, pues o bien se aplica una cantidad fija, que veis que aquí era rendimientos de hasta 9.180 tenían derecho a 4.080 euros. Ahora el límite ha subido, es decir, rendimientos hasta 11.000 tienen una reducción de 3.700, ha bajado, ¿vale? Todas las demás reducciones suben, pero esta no. Y el último tramo, que era el superior, el de las retribuciones más altas, pues antes era una reducción fija y ahora no existe, ¿vale? Esta reducción, que sí es verdad que ha bajado, conforme a lo que era el año pasado, es la que se intenta compensar un poco con los gastos de carácter general. Es decir, se amplía de manera universal, es decir, sin tener que fijarnos en cuánto cobra el trabajador, y se rebaja aquella que dependía del rendimiento neto, es decir, de su rendimiento después de las principales deducciones. Y, en principio, pues los que peor parados salen son los que tienen las retribuciones a partir de 14.450.
que son los que se quedan sin ella. ¿Vale? Bien, la movilidad geográfica, que ya os hablé antes, para el 2014 se sigue manteniendo con el mismo cálculo, que era exactamente el que se hacía para la deducción de rendimiento neto. Se sigue manteniendo, pero solo para aquellos que tengan la movilidad ya en el año pasado. Luego, el incremento por prolongación de actividad laboral para mayores de 65 se elimina, o sea, no se compensa con nada, simplemente desaparece. ¿Vale? Estos trabajadores son los que yo os decía que vais a notar que no solo no le baja la retención, sino que le puede subir, ¿vale? Porque era una deducción bastante grande, que no se va a ver compensada con nada más. Simplemente se le quita. ¿Vale? Y luego el incremento para trabajadores activos, que como ya os dije antes, no desaparece, sino que se mueve, se cambia de sitio. Pasa de estar en este bloque, y veis que sí, el importe en este caso, 3.500 ahora contra 3.264 el año pasado, y 7.242, que era el año pasado, contra 7.750, que es este año, en función de la minusvalía del trabajador. ¿Vale? Bien, las 4 últimas no han cambiado en absoluto y realmente para nosotros son importantes 2. Para nosotros me refiero a nivel de programa. ¿Vale? La reducción por tener más de 2 descendientes, que sigue siendo 600 euros, y la pensión compensatoria al cónyuge, que estaba por su importe. ¿Vale? Se reduce de la base de retención. ¿Vale? Las otras 2 son la de pensionistas de seguridad social o desempleados, que es algo que en el programa pues, no se trata, porque tratamos sobre todo con trabajadores activos. Bien, mínimo personal y familiar. Este era, ¿os acordáis?, el que conformaba la base para la cuota 2, es decir, sobre estas deducciones todas, después es donde sacamos la cuota que minora la primera. Y son todas deducciones puras y duras, es decir, aquí no hay ni cálculos que dependan de las retribuciones, del rendimiento, son tal cual. Eso sí, un detalle, los importes que veis aquí son importes, digamos, sobre todo los de descendientes y ascendientes, son importes por completo, es decir, los mínimos de descendientes se aplican con estas cuantías cuando el hijo está exclusivamente a cargo del contribuyente, del trabajador. ¿Vale? Si el contribuyente está casado y el niño convive con los dos, estos importes siempre van por la mitad. Y bueno, han subido todos. Es decir, todos ellos se han incrementado, unos más, otros menos. El que, digamos, vamos a ver más a menudo, pues es este, es el mínimo del contribuyente con carácter general, que es una cosa, pues como veíamos antes con los 2.000 euros de los otros gastos, es decir, se le aplica a todo el mundo lo lleva. ¿Vale? Luego a mayores, pues por ejemplo, por edad se incrementa. Los descendientes, pues por el primero tenemos una deducción, por el segundo ya otra mayor, por el tercero, por el cuarto, si el niño tiene menos de 3 años, si después hay minusvalías, ¿vale? Todos estos importes, si no hay ninguno nuevo, ni se ha quitado ninguno que estuviera el año pasado. Lo único que han hecho es incrementar importe, ¿vale? Han subido. Bien, el siguiente punto en que nos vamos a detener es la tabla, es la escala de retención. Por aquí es por donde, una vez que nosotros tenemos nuestra base hallada, ¿vale?, la llevamos a esta escala y en función de ese importe pues nos saldrá una cuota u otra. ¿Vale? Esta escala ya la veis a simple vista, se ve que ha cambiado. ¿Vale? No solo han cambiado los porcentajes, ¿vale?, sino que han cambiado los tramos. Y esto sí es una novedad, porque hace varios años que la escala era la misma, no se había tocado. ¿Dónde es más llamativa? ¿Dónde es más llamativo el cambio? Pues a partir de aquí. ¿Veis? Que se topa, o sea, el tipo máximo a aplicar este año es un 47%, cuando el año pasado era un 52%. Y los 2 últimos tramos desaparecen. Es decir, a partir de 60.000 euros en adelante se va a aplicar un 47%. Da igual que sean 60.000, que 300.000, que 1.000.000. Es 47%. Y sí es cierto que en la cuota más baja también se deduce bastante. O sea, salta no solo el tope, sino también el porcentaje. El porcentaje es más bajo y también el límite hasta esa cantidad para llegar a retener.
Realmente da la impresión como que quien está soportando el peso son los tramos intermedios, ¿vale? Han bajado todos, pero donde más, aparentemente, donde más se ve la bajada es en los más altos y en los muy bajos, ¿vale? Los intermedios son los que más o menos han bajado también, pero son los que más soportan esa bajada, ¿vale? Bien, luego tendríamos lo que son los tipos de retención fijos y mínimos, es decir, independientemente de la cuota que le toque pagar al trabajador, hay unos tipos de los cuales no se puede bajar, ¿vale? Por ejemplo, para cursos, conferencias, coloquios, etcétera, ¿vale? Teníamos un 21%, pasa a ser un 19%. Estos cursos, ¿vale? No se está refiriendo a los profesores que están contratados en un colegio, por ejemplo, ¿vale? Se está refiriendo a cursos sueltos, a una academia que contrata a un trabajador o un profesional para dar un curso determinado, ¿vale? También han cambiado los de administradores y miembros de los consejos de administración, que últimamente es un tema que lo tenemos a la orden del día. Ya os estaba hablando antes precisamente de esta clave de la actualización anterior. Vale, esto que ya teníamos prácticamente asimilado, que era el 42%, bueno, pues para este año no es el 42%, ha bajado y puede ser, digamos, con carácter general el 37% o cuando procedan de entidades cuya cifra de negocios del último periodo impositivo cerrado con anterioridad al pago de los rendimientos sea menor a 100.000 euros, que en ese caso se reduce todavía más y es un 20%. ¿Vale? Aquí sí hay un salto del tipo de retención, ¿vale? Los otros tres, que son, digamos, los que nosotros tratamos más a menudo junto con este, ¿vale? Son los de atrasos imputables a ejercicios anteriores, que sigue siendo un 15%, los de relaciones especiales de carácter dependiente, que también es un 15%, pero en este caso es mínimo, no fijo, y los de duración inferior a un año, que también es un mínimo de un 2%, los de contratos inferiores a un año, ¿vale? Esos tres no han cambiado, siguen siendo como eran. Vale. Y ya por último, es decir, una vez que ya, si veis prácticamente con este esquema, hemos ido siguiendo el cálculo de retenciones, es decir, vale, que calculamos la cuota, bueno, reducimos las retribuciones, calculamos la cuota, tenemos tipos mínimos si los hay o fijos si los hay, y si no, calculamos la cuota de retención, ¿vale? Calculamos el tipo de retención, mejor dicho. Bien, pues en esto también ha habido cambios, ¿vale? Y es un cambio que realmente a nivel de programa, a nivel de usuario de programa no se nota, pero es un cambio sensible, es un cambio que tiene su importancia. Bien, ¿cómo se calculaba el tipo de retención el año pasado? Bueno, pues el año pasado había que hacer 3 cálculos para obtener ese tipo, ¿vale? Había un primer cálculo, que era el tipo previo de retención, importe previo de retención, que se hallaba, bueno, cogiendo las cuotas de retención total, dividiéndola entre las retribuciones anuales totales y multiplicándolo por 100. Esto es la manera normal de hacerlo, o sea, siempre vamos a calcular un tipo de retención de esta manera, ¿vale? Lo que era, digamos, curioso de esta manera de hacerlo es que una vez que hallábamos ese porcentaje, lo redondeábamos, ¿vale? No se aceptaba este tipo, no se aceptaba con decimales, tenía que convertirse en un número entero, para lo cual se cogían los decimales que hubiera, si eran iguales o superiores a 5 se subía y si eran inferiores a 5 se quedaba como estaba. Bien, una vez que teníamos este porcentaje, lo multiplicábamos por las retribuciones anuales y teníamos una nueva cuota. Esa cuota se minoraba en 2 magnitudes si las había. La deducción del artículo 80 bis de la ley del impuesto, los 400 euros famosos ya desde hace tiempo, y la minoración de vivienda, ¿vale? Una vez que habíamos deducido esas 2 cantidades, volvíamos otra vez a hallar el tipo de retención. Otra vez el importe previo minorado entre las retribuciones anuales por 100. Y a este tipo que nos daba ahora ya no se redondeaba, se truncaba. Es decir, si nos daba con decimales, nos quedábamos con los 2 primeros decimales y desechábamos los demás, sin redondear nada, ¿vale? Bien, este año el tipo previo se ha eliminado,
Es decir, el cálculo de retenciones es directamente la cuota de retención menos la minoración de vivienda, porque la minoración de los 400 euros se ha eliminado, se ha quitado, ¿vale? Dividido entre las retribuciones totales anuales y por 100. Una vez que obtenemos este porcentaje, lo que hacemos ya directamente es truncarlo. Es decir, ya no redondeamos nada, sino que nos quedamos con los dos primeros decimales tal como nos vengan. Da igual lo que haga el tercero, es decir, no vamos a redondear nada, ¿vale? Esto que ya os digo, dicho así, parece un poco tonto y según, pues mira, más fácil desde luego es. Pero no solo es que sea más fácil de calcular, es que tiene también su aquel, ¿vale? Aquí a continuación os he puesto un ejemplo, ¿vale? Que es un ejemplo totalmente ilustrativo, es decir, esto no va a ser un ejemplo real porque nunca vamos a calcular una cuota del 2015 con el cálculo del 2014. Pero para que veáis, si lo hiciéramos, o sea, si tuviéramos oportunidad de tener estas dos situaciones conviviendo al mismo tiempo, ¿cuál sería la diferencia? ¿Vale? Y en este caso partimos de una base, de unas retribuciones anuales, perdón, de 20.300 euros, ¿vale? Que una vez hallada la base, después de ir a la escala, nos da una retención, una cuota de retención de 2.520,24, ¿vale? Partimos de esa cuota. Entonces, con el cálculo de 2014, bien, cogemos la cuota, la dividimos entre las retribuciones anuales y multiplicada por 100 nos da un tipo de retención de 12,4149. ¿Vale? Bien, por el cálculo como os expliqué ahora, lo redondeamos, es decir, 12,41 no supera el 12,5, por lo tanto nos quedamos en 12 y calculamos con este tipo de retención la nueva cuota, que será pues los 20.300 por el 12%, 2.436. ¿Vale? Como en este caso no hay minoraciones, es la misma cuota, nos quedamos con esa. La dividimos otra vez entre 20.300, lo multiplicamos por 100, que evidentemente nos da lo mismo, y nos quedamos con esa cuota definitiva, 2.436. Daros cuenta que partíamos de una cuota inicial de 2.520. Y esa cuota es la que cuando el trabajador presente su impuesto, si le toca hacerlo, es la que Hacienda le va a reclamar. ¿Vale? Las retenciones se hicieron por 2.436. El año pasado, o sea, en el periodo de renta, y para el año que viene supongo que pasará lo mismo, ¿vale? Con las del 2014, hubo ciertas llamadas de personas que nos decían, oye, es que yo le he hecho las retenciones perfectas, yo tengo bien calculadas las retenciones, pero este señor ha tenido que hacer el impuesto y le ha salido a pagar. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible por esto y por otra cosa que es el salto de tramo, ¿vale? También puede pasar cuando pasas de un tramo de la escala al siguiente, ¿vale? Pero esto ya de por sí ya era motivo suficiente para que eso pasara. ¿Estaban mal hechas las retenciones? No, las retenciones estaban perfectas. Era así como se obligaba a hacerlas, ¿vale? Pero había, sí, evidentemente una desproporción. A ver, en este caso se retenía de menos. También podía pasar al contrario, ¿vale? Lo mismo que se redondea, en este caso redondeamos despreciando 4,1, también podíamos redondear al revés, ¿vale? Es decir, subiendo el tipo de retención. Bien, ¿cómo se hace con la fórmula nueva? ¿Vale? Con el formato que no es nuevo, hace muchos años ya estaba así. Se hacía así ya. ¿Vale? Pues aquí lo que hacemos es simplificar el cálculo, es decir, pasamos por alto ese tipo previo y lo que hacemos es directamente cogemos la cuota que nos sale de la escala, la dividimos entre las retribuciones anuales, la multiplicamos por 100, ¿vale? Eso nos da 12,4149 y lo que hacemos es truncar al segundo, es decir, desechamos el 4,9 y nos quedamos con 12,41. Y este es nuestro tipo definitivo ya. No le damos más vueltas. Nos cogemos otra vez las retribuciones anuales, las multiplicamos por ese tipo de retención y lo que nos da ahora son 2.519,23. Veis que no es exacta la cuota que nos salía por la escala, pero se le parece mucho. Exacto no nos va a dar nunca, porque daros cuenta de que estamos haciendo operaciones matemáticas con un importe, ¿vale? Ese importe va a variar.
lo ideal es que varíe lo menos posible. Es decir, cuanto más se ajuste las retenciones a la cuota original, mejor para todos. Es decir, más justito va todo, no hay desfases, no habrá tanto salto tampoco, lo cual no quiere decir que no los vaya a haber, ¿vale? Esos saltos de que de repente le subo 100 euros al trabajador y me sube la cuota 300. Bueno, pues tanto no va a ser. Pero bueno, algunos seguro que hay. Segurísimo, porque son muchas operaciones las que hacen falta para llegar a este tipo de retención. Pero bueno, yo espero que este año la cosa vaya mucho más ajustada porque el cálculo es mucho más ajustado. ¿Vale? Bien, entonces, hasta aquí nuestro paseo por las novedades. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar, no exhaustivamente, porque nos estaríamos aquí hasta mañana, pero sí vamos a ver un poco por encima unos cuantos ejemplos de esto que hemos hablado, ¿vale? Unos casos, digamos, aplicados ya en el propio programa. Y vamos a empezar por, digamos, lo que se presta ahora, que es la comparativa. Es decir, vamos a empezar con este trabajador y vamos a hacerle, con las mismas retribuciones y los mismos gastos de seguridad social, ver cómo salía su cuota en el 2014 y cómo sale en el 2015, ¿vale? Entonces, nos vamos, en este trabajador yo ya le he hecho los cálculos antes, entonces vamos a ir a la ficha que tenemos en 2014, nos vamos a fiscales y vamos a calcular en enero de 2014. Y vamos a ver con el documento de visualización de cálculos, ¿vale?, del proceso que tenemos, que siempre hemos tenido en el programa. Muchos seguro que ya lo conocéis, pero a lo mejor alguno pues, toma contacto con él por primera vez, ¿vale? Lo vamos a pedir y vamos a hacer el cálculo. Vale, este documento, a ver, no es necesario que lo hagáis siempre. Evidentemente ya desde el masivo no sale. O sea, esto solo se puede pedir desde el individual. Pero en aquellos cálculos que os den dudas, que no lo tengáis muy claro, pues os puede ayudar mucho, porque es un documento que realmente lo que hace es esto que hemos estado explicando ahora, o sea, va paso por paso en el cálculo de la retención, ¿vale? La primera página os va a enseñar las retribuciones, cómo ha calculado las retribuciones que le saca al trabajador, ¿vale? Y a partir de ahí os va poniendo pues todas las deducciones, ¿vale? La reducción de la seguridad social, las de rendimientos de trabajo, movilidad geográfica, discapacidad, todos los mínimos personales, ¿vale?, que también os ayuda a ver de dónde ha sacado las deducciones que os ha hecho, la escala, ¿vale?, ver si está exento o no por el límite, y luego ya cómo se aplica esa cuota que él ha calculado sobre la escala, ¿vale? La cuota primera, la cuota segunda y la total, que es la primera menos la segunda. Verificando si hay límites, y aquí ya os calcularía el tipo. Veis que aquí estaba el tipo previo redondeado y después el tipo previo minorado si fuese necesario y el tipo final, ¿vale? En este caso un 16%, con estas retribuciones en el 2014, ¿vale?, con 24.000 euros. Bien, vamos a ver ahora este mismo trabajador sin cambiarle nada, sin tocarle absolutamente a nada, el mismo cálculo, pero para el 2015. Y así también veis el propio documento cómo ha ido cambiando con todos estos cálculos. Vale. Lo volvemos a solicitar. Bien. Bueno, esto está igual, evidentemente, no ha habido ninguna variación. Y aquí ya veis la primera variación, ¿vale? Esto lo hemos dejado remarcado en rojo para que os deis cuenta de qué es lo nuevo, ¿vale?, que es la novedad de este año. Los 2.000 euros que veíamos antes en el cuadro comparativo. Aquí, si hubiera incremento por movilidad geográfica, saldría el que le tocara, y la discapacidad. Veis que estos gastos, ¿vale?, que vienen aquí agrupados por otros gastos, se suman al final, hacen como un bloque dentro de lo que son las reducciones. Y tienen una particularidad, y es que no siempre los gastos que vamos a aplicar van a ser la suma de las tres distintas reducciones que los componen, porque están sujetos a unas particularidades, a unos límites, ¿vale? Por ejemplo, si las retribuciones menos las cotizaciones son inferiores a 0,
Otros gastos son cero. ¿Vale? Esto evidentemente no se va a dar mucho porque en ese caso estaríamos hablando de unas retribuciones minúsculas o de unos gastos de seguridad social enormes. ¿Vale? Esta puede que se nos dé más veces. Es decir, si otros gastos, es decir, la suma de estos tres, es mayor que las retribuciones menos las cotizaciones, entonces otros gastos es igual a retribuciones menos cotizaciones. Es decir, si se da ese caso, da igual la suma de los tres gastos que tengamos. ¿Vale? El total va a ser la retribución total menos la cotización. Y podréis observarlo porque sumaréis las tres cosas que hay aquí, digamos, en las columnas interiores y no os coincidirá con esta. ¿Vale? En ese caso ya sabéis que es porque os está topando, porque está haciendo límite. ¿Vale? Bien, los rendimientos del trabajo, igual que antes, la movilidad geográfica, que para el año que viene desaparecerá, porque solo es la que tenga origen en el 2014, y los distintos rendimientos, las pensiones compensatorias al cónyuge si las hubiera. ¿Vale? Los mínimos, igual que antes, ahí no hay cambio. ¿Vale? Las cuotas, la cuota total, y aquí en la obtención del tipo de retención veis que ya toda aquella parte del tipo previo se ha eliminado y ya solo tenemos nuestra cuota original, el porcentaje que nos sale de ella y la cuota final. ¿Vale? Veis que aquí, por ejemplo, hay una diferencia más grande que en el caso que hacíamos antes. Hay 2 euros y pico, no llega a los 3 euros, pero está muy, muy ajustada. ¿Vale? Y desde luego ha bajado. ¿No? O sea, que se ha quedado en un 14,17 sin haber cambiado absolutamente nada. Si este trabajador además pues este año tuviera un hijo, bueno, pues la bajada más sensible todavía. ¿Vale? Cuanta más deducción vayamos metiendo, pues más puede bajar el tipo de retención. ¿Vale? Bien, este será el caso que tengáis en la mayor parte de los trabajadores. ¿Vale? Ahora, el otro caso, el que os decía, de mayores de 65. Bien, pues tomamos este trabajador, ¿vale?, que tiene más de 65 años y que ya el año pasado le estábamos aplicando aquí la deducción. ¿Vale? A este trabajador, una cosa que sí que os quiero advertir, ¿vale? Esto ahora está marcado, ¿vale? Está marcado y el programa lo va a calcular siempre que el cálculo que estéis haciendo sea de 2014 o anterior. ¿Vale? Aunque esté marcado, si calculáis el 2015, no os va a hacer la deducción. De todas maneras, se ha puesto un aviso, ¿vale?, para que si lo marcáis, ¿vale?, recordaros que esta minoración o que esta deducción ya no está en vigor desde el 1/1 del 2015. ¿Vale? Simplemente como recordatorio, porque el programa no lo va a hacer. Bien, vamos a visualizarle ya aquí las regularizaciones, porque ya se las he calculado, para no alargarnos esperando el cálculo. Y entonces vemos que en 2014, con 24.000 euros, ¿vale?, a esta persona, veis que aquí, que por cierto, no comenté en el cálculo, os lo comento ahora sobre esta pantalla, la del cálculo es igual, es muy parecida, ¿vale? Veis que las columnas, los campos que tenemos en esta pantalla también se han movido, han cambiado de sitio y ha aparecido dos nuevos, que son los gastos de carácter general y la movilidad geográfica de 2015, ¿vale? La prolongación de actividad, que antes pues estaba más o menos a esta altura, ¿vale?, pues se ha movido hacia el final, porque es algo que ya nos va a quedar ahí residual. Es decir, solo van a quedarse los que estuvieran calculados del año pasado. Ya no va a haber ninguna nueva. ¿Vale? Bien, a este trabajador con estas retribuciones y esta deducción, ¿vale?, le salía un tipo de retención de un 11% en el 2014. ¿Vale? Bien, para el 2015, sin haber cambiado nada, excepto esa deducción que desaparece, pasamos a un 13,22. ¿Vale? También le afecta, en este caso, por las retribuciones que tiene, que ha perdido la reducción de rendimientos de trabajo, que era el mismo importe que tenía de prolongación, ¿vale?, y se ha quedado solo con los gastos de carácter general, que en este caso son más bajos. ¿Vale? Le han afectado las dos cosas. Es decir, con una retribución más baja, probablemente el salto no fuera tan grande. ¿Vale? Pero sí es muy llamativo. Ha bajado, no, a todos no. A este tipo de trabajadores no solo no le ha bajado, sino que es muy probable que le suba.
Eso si tenéis algún trabajador en este caso, pues lo vais a tener que advertir de este tema, ¿vale? Bien, el otro cambio, la movilidad geográfica, ¿vale? La movilidad geográfica, pues prácticamente ya la hemos visto casi reflejada en este cambio, como os iba explicando en la pantalla, pero también vamos a hacer aquí la visualización para que veáis dónde se queda, ¿vale? En este caso, la movilidad geográfica va a ser esta de aquí, ¿vale? Esta casilla, solo del 2014. La del 2015 ni siquiera está cubierta, ¿vale? Son totalmente incompatibles. Si hay valor en una, no puede haber valor en otra, ¿vale? Y en este caso, a este trabajador, pues no le afecta tanto como al otro, es decir, prácticamente, bueno, no le afecta, a este no le afecta en absoluto, el pobre. Además de seguir manteniendo la del año pasado, se le han incrementado las demás, ¿vale? Todas las demás, porque para este trabajador sí que sí que notaría diferencia si se le aplicara la deducción que está prevista del 2015 en adelante, ¿vale? Yo creo que por eso, precisamente, han hecho digamos, cálculo transitorio, es decir, a los del 2014, que total es este año y ya está, los dejaron como estaban porque si no les pasaría igual que a los de mayores de 65. Es decir, no solo no les bajarían las retenciones, sino que les subirían, porque la deducción es bastante más baja. Entonces, en este caso, para el 2014 mantenemos el mismo cálculo y, evidentemente, con la misma que tenía el año pasado, más la bajada más la subida de todas las demás deducciones, pues su tipo de retención baja. Se le reducen las retenciones. Al que tenga movilidad geográfica en el 2015, pues hombre, si la hubiera tenido también en el 2014 notaría diferencia, pero como realmente se va a empezar a aplicar desde cero, pues es una reducción más a sumar a las que ya tiene, a todas las demás. Entonces, pues no hay ninguna diferencia, ¿vale? Se queda con sus 2.000 euros, en este caso 2.000 euros de carácter general, más los 2.000 de su movilidad geográfica. Veis que esta ya aparece aquí situada y en la casilla del 2014 no hay nada. ¿Vale? Bien. Un último, digamos, caso para ver la otra deducción que se ha quitado, ¿vale? Que serían la de los 400 euros. Esta vosotros no la veíais porque realmente en pantalla no salía, ¿vale? Era algo que se hacía a nivel interno, a nivel de cálculo, ¿vale? Entonces, simplemente la veíais si sacabais el documento, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora también nosotros. Vamos a hacer también cálculo del 2014 a este trabajador. La deducción esta de 400 euros ya solo se aplicaba en bases bajas, ¿vale? Bases inferiores a 12.000 euros. De hecho, para aplicar los 400 enteros, la base tenía que ser inferior a 8.000. En este caso, la base es inferior a 12, pero es superior a 8.000. Por lo tanto, no nos va a salir los 400 euros enteros, pero sí la parte que le tocaría. Bien, calculamos entonces las retenciones. Vale, veis, aquí no aparece por ningún lado. No sabríais identificar si tiene o no tiene los 400, pero si sacabais el documento, si abríais el documento de cálculo, ya vamos a ir directamente al apartado donde estaba, que es aquí, en el tipo de retención, ¿vale? En el tipo de retención os ponía aquí, después de hallar el tipo previo, os decía que había que minorarlo y os daba el importe previo de retención menos la minoración de los 400 euros y la de vivienda. La de vivienda en este caso no está, no le toca, pero sí los 184 euros de la parte proporcional que le tocaba, ¿vale? Y la cuota se minora, se deducía en esos 184 euros, ¿vale? Para este año, a este mismo trabajador con estas mismas retribuciones, ya no le va a tocar. ¿Vale? Vamos a visualizar también el documento. Si me muevo de ficha, mejor todavía. ¿Vale? Bien, esta deducción realmente no se va a notar, ¿vale? No está muy compensada con el incremento de las otras. No vais a notar
que a ningún trabajador le suba la retención por haber perdido esta deducción, ¿vale? Todo lo contrario. Bien, veis aquí que aquí ya la única minoración que se restaría, si la hubiera, sería la de adquisición de vivienda, ¿vale? Que en este caso tampoco la hay. Bien, y al eco de esto de la minoración de vivienda, quiero recordaros una cosa, y es que lo veréis cuando los que hayáis hecho ya la actualización, a lo mejor os ha salido, a lo mejor no, pero puede que os salga, cuando estáis actualizando, que os salga un mensaje diciéndoos que tenéis trabajadores que en fiscales, donde estamos ahora, tienen marcado en el panel aplicar minoración este tipo, el general, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el cálculo nuevo, ¿vale? Es simplemente que hemos aprovechado esta actualización, ¿vale?, para quitar este cálculo, ¿vale? Este cálculo ya estaba obsoleto porque ya se quitó en el 2012, en febrero, y se quedó solo el transitorio, ¿vale?, el que tiene el límite de 33.000 euros. Este lo tenía en 22.000, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Nosotros sí, cuando fue en su momento, pues hicimos la actualización, os mandamos un control para ver quién tenía este trabajador, para que lo cambiarais si procedía o si no se lo quitarais, ¿vale? Pero dejamos el cálculo como estaba, ¿vale? Por si acaso teníais que hacer algún cálculo de atrás o lo que fuera. Bien, ha pasado ya el suficiente tiempo como para que ese cálculo ya resulte inútil. Entonces, lo que hemos hecho con esta actualización es quitarlo. Es decir, si por lo que fuera tuvierais algún trabajador marcado con aplicar general, que no sería lo lógico, ¿vale? Porque desde el 2012 no deberíais tener a nadie así. Pero por lo que sea, si lo tenéis, ¿vale?, la aplicación os va a hacer un control y va a ver que realmente hay trabajadores en ese caso para que los quitéis, ¿vale? Para que le digáis ya, o bien que no aplica, o si le toca, por lo que sea, que aplica transitorio, que es el que realmente continúa, ¿vale? El general ya estaba fuera de circulación desde 2012. Entonces, si os sale ese mensaje cuando actualicéis, que sepáis que es por esto, ¿vale? Bien, y digamos, ya para finalizar, lo que vamos a hacer es un cálculo que no tiene nada que ver, ¿vale? Nada que ver con esta actualización, es decir, es un cálculo que se hizo siempre, la regularización por una subida de sueldo, por ejemplo, que es este caso, ¿vale? Pero sí que, digamos que aprovechando que estamos hablando de IRPF, es un tema que siempre nos da muchas dudas, ¿vale? Sobre todo cuando son regularizaciones que de repente el tipo de retención no sube mucho, ¿vale? Bien por estos saltos que os decía antes, bien pues porque se ha dejado de hacer el cálculo de retenciones cuando se tenía y estamos acumulando un montón de cambios, por lo que sea, ¿vale? Siempre nos encontramos con una pregunta recurrente y es que he hecho el cálculo en el programa y luego he hecho el cálculo en el programa de Hacienda y no me da lo mismo. Vale. La inmensa mayoría de las veces es que no estáis haciendo el mismo cálculo, ¿vale? Y os voy a explicar por qué. Bien, entonces vamos a hacer en este trabajador, realmente ya los tiene hechos, ¿vale? Yo ya se lo hice, pero lo vamos a hacer otra vez para que lo veáis, ¿vale? Tiene un cálculo inicial en el que se le calculaban 22.666 euros y en marzo se ha subido su sueldo, volvemos a recalcular retención para absorber esa subida y se le calculan 23.883,33, ¿vale? Bien, cuando nosotros hacemos un cálculo de regularización, es decir, no es el cálculo de enero ni el del principio de contrato, sino que ya ha habido nóminas anteriores a este cálculo, ¿vale? El programa siempre os va a poner, aparte de la cuota de retención anual que tenéis que obtener, la retribución que queda pendiente de regularizar y la cuota que queda pendiente de regularizar también, ¿vale? Bien, y además lo vais a ver siempre, que cuando tengáis una regularización, este botón, ¿vale?, acumula unos datos, ¿vale? Este botón ahora mismo lo estamos viendo desde la pantalla de visualizar regularizaciones. Si hacemos el cálculo, el botón lo tenéis también, ¿vale? Y en el momento que terminéis de hacer el cálculo, ese botón se ilumina y si lo pincháis, tenéis esos datos. ¿Qué datos son esos? Pues son los datos que si vosotros vais al programa de Hacienda a comparar ese cálculo, os lo va a pedir para hacer una regularización. Es decir, son los datos que necesitamos para un cálculo de regularizaciones, ¿vale?
Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a entrar con estos datos en el programa de Hacienda y lo vamos a calcular ahí, ¿vale? Bien, entonces tomaríamos nota de todos estos datos, yo ya los he anotado antes, que son pues, las retribuciones ya satisfechas, las retenciones que ya se practicaron antes de calcular la regularización, las retribuciones anuales que se consideraron en un principio, el importe anual de retenciones también de un principio, la base con la que se calculó el tipo de retención anterior, el mínimo personal y familiar y el tipo de retención del que partíamos antes de hacer la regularización, ¿vale? Todo eso lo anotamos y nos vamos al programa de Hacienda, ¿vale? El programa de Hacienda ahora está en su página, es decir, es un servicio de cálculo online, no es como antes, que era una aplicación que os descargabais. Bien, ahora mismo, como es algo que está totalmente de novedad, está todavía aquí, digamos que al alcance a primera vista, pero más adelante, cuando ya haya otras novedades que la sustituyan, va a estar, podéis acceder aquí en descarga de programas de ayuda, ¿vale? Ahora también está. Bien, nosotros vamos a acceder por aquí, ya directamente por este enlace. Bien, servicio de cálculo de retenciones, sí. Y nos vamos al 2015. Aquí tenéis el 15, 14, 13 y 12. Anteriormente a eso serían los programas de cálculo que os decía antes, ¿vale? Vamos al 15. Bien, ponemos un DNI cualquiera, pero tiene que ser un DNI real, eso sí. Una edad cualquiera, porque tras no sea mayor de 65 no hay deducción. Y como no le vamos a meter ninguna deducción a mayores, ya nos vamos directamente al cálculo, ¿vale? Y vamos a calcular con las retribuciones que tiene ahora mismo este señor, que son 23.883,33. Y con los gastos de seguridad social que le tocaban, que eran 1.710,24, ¿vale? ¿Qué es lo que hacéis en general? No os estoy señalando a ninguno. Pero, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues se viene al programa de Hacienda y dice, vale, esto es lo que me cobra ahora el trabajador, calculo directamente, ¿vale? Y aquí, evidentemente, que no os da el mismo tipo de retención. Ni de broma os puede dar, porque esto lo que es un cálculo inicial, ¿vale? Este sería el tipo de retención si nosotros ya supiéramos desde el principio que este señor iba a cobrar esto, ¿vale? Tendríamos que haber aplicado un 13,86. No lo hicimos. ¿Por qué? Pues porque no lo sabíamos. Le han subido las retribuciones en marzo. Nosotros en enero no teníamos ni idea, ¿vale? Por lo tanto, si hacéis esto, fijaros siempre en esto, ¿vale? Comparad la cuota, ¿vale? No va a ser exacta, porque realmente esto sigue siendo una cuota inicial y lo otro es una cuota regularizada, pero sí es muy parecida, ¿vale? 3.310,23 contra la cuota que sale de regularización, que es esta de aquí, ¿vale? 3.310,46. No es exacta, pero es muy parecida, ¿vale? Pero el tipo de retención no. No podéis esperar que os quede igual, porque este tipo de retención tiene que suplir lo que se ha dejado de hacer en enero y en febrero. Y el otro os está diciendo, aplícame un 13, no recuerdo cuánto era, un 13,86, pero claro, desde enero. Entonces, ¿cómo podéis comparar una regularización del programa de CAI si queréis contrastarla con el de Hacienda? Bueno, pues haciendo exactamente lo mismo que ha hecho el programa, que es regularizar. Venís aquí, le marcáis la causa, en este caso sería la primera, ¿vale? Porque lo que nos ha variado son las retribuciones, nada más. Y esos datos que anotasteis antes de la pantallita, pues se introducen aquí. Retenciones 427,20. Las retribuciones anuales 22.666,67, 3.026, ¿vale? La base que son 19.041,03, el mínimo personal que son 5.550 y el tipo de retención que era un 13,35. Vale, y ahora sí que calculamos, ¿vale? Esto os lo va a pedir siempre. No sé por qué, o sea, tanto da que las retribuciones coincidan como que no coincidan, lo pide siempre. Pero lo confirmáis y ahora sí que ya es exacto, ¿vale? Tanto la cuota como el tipo de retención. Ya es un 13,94, que también es lo que nos salía a nosotros, ¿vale? Porque ya estamos haciendo el mismo cálculo, ya no estamos comparando uno inicial con uno regularizado, ¿vale?
Esto, ya os digo, es simplemente un detalle, porque son de estas cosas que realmente es que siempre hay estas dudas, ¿vale? Las regularizaciones son un poco como hacer atrasos. Siempre estás jugando con lo de atrás y a veces pues hacen sustos, ¿vale? De todas maneras, a ver, todos, ya lo sabéis, todos estos cálculos que hemos estado haciendo, todos estos ejemplos, son a nivel individual. Ya sabéis que para calcular retenciones de todos los trabajadores que tenéis, lo podéis hacer desde el masivo, desde aquí, desde cálculos de regularización de IRPF, ¿vale? No hay que ir uno por uno, ¿vale? Los que sois de antiguo ya lo sabéis, pero bueno, por si hay algún cliente o un usuario nuevo, pues que sepa que aquí es donde se calcula realmente a nivel masivo, a nivel de todos los trabajadores de toda la base, ¿vale? Bien, y hasta aquí, en principio, las novedades del cálculo de retenciones de este año. Muy bien, pues vamos a dar entonces por finalizada esta sesión, ¿vale? De todas maneras, el IRPF lo vamos a tener todo el año con nosotros, así que cualquier duda que os vaya surgiendo por el camino, cualquier cosa que queráis comentar, sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, tanto en los teléfonos como en los correos electrónicos, por el chat, ¿vale? Seguiremos aquí a vuestra disposición. Vale, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia y hasta la próxima.